Hola, ¿qué tal hermanos? Un fuerte abrazo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una feliz tarde para todos. Aquí en España ya llegando al anochecer y esperamos que este domingo de gracia, domingo de gloria, domingo de santidad, pues sea de mucha bendición para todos nosotros. Hoy nos reencontramos como es costumbre y sana costumbre en el Señor en este momento, en estos domingos, para continuar nuestra formación de la escuela o el ejército de intercesores, de reparadores en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, esperamos que se encuentren bien, que esta semana haya sido una semana de mucha bendición, de mucha santidad, de mucha gracia, y que también vamos a poner, ¿por qué no?, en oración esta semana que inicia para que la vivamos en el nombre del Señor, con gozo, con alegría, con un profundo sentimiento de amistad en Cristo Jesús. Entonces vamos a iniciar, como siempre, en oración y culminaremos en oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito allí donde quiera que te encuentres, a que cerremos nuestros ojos, a que entremos a la presencia de Dios en esta tarde y le digamos aquí en nuestro corazón: Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Señor, llénanos de tu santa gracia. En este domingo queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor, por tu amor, por tu bondad. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres fiel por la semana que has terminado, Señor. Te damos gracias ante todo por tu amor infinito, tu amor inconmensurable, tu amor que nunca cesa, que no se muda, que no cambia, tu amor que es para siempre, Señor. Tu amor que nos perdona, que nos levanta, que nos sana, que nos limpia, que nos restaura, tu amor que nos santifica, Señor. Te damos gracias por tu amor manifestado en la Eucaristía, tu amor manifestado en el día a día, en momento a momento, tu amor manifestado en el don de nuestras familias, en el don del trabajo, aún tu amor manifestado en las dificultades diarias y cotidianas de nuestra vida, Señor. Queremos pedirte humildemente que la presencia, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, Señor. Que tu fuego, que tu gracia, que tu unción, que el aceite espiritual, Señor, que proviene de lo alto, sea derramada en nuestras vidas como un ungüento. Y como dice el Salmo 92:10, nos des fuerzas de búfalo, Señor, para hacer tu obra y para caminar en tu presencia, Señor. Padre amado, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, sobre las personas que nos están siguiendo en sus casas, en sus trabajos, en sus familias, en sus dificultades, que allí donde quiera que se encuentren sea tu luz, tu gracia, tu fuego y tu poder descendiendo en gloria, Señor, descendiendo en santidad, Señor, sobre todas las personas que nos ven en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en este momento tu gracia, tu amor, tu espíritu, tu luz potencia nuestras facultades intelectuales, nos dé la gracia de una atención permanente, Señor, para que todo lo que se enseñe, todo lo que se hable, todo lo que se dialogue, todo lo que se comunique en esta enseñanza, sea única y exclusivamente para tu gloria, para tu alabanza, para tu poder, para tu reino, Señor. Que todo lo que hagamos sea para gloria tuya, Señor, para bien de los hermanos y para bien de la iglesia. Te lo pedimos, Padre Santo, te lo imploramos, creyendo que lo estás haciendo, creyendo que estás con nosotros, creyendo que la unción de tu Espíritu actúa, la unción del Santo, como dice el evangelista Juan en sus cartas, actúa, vive y opera en nosotros. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, por intercesión de todos los santos, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a rezar una Ave María con mucha fe para poner en manos de Dios la enseñanza del día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muy bien, amados hermanos, entonces vamos a retomar nuestra enseñanza. Recordemos y recapitulemos la estructura y la secuencia temática que estamos desarrollando durante esta escuela de formadores. En primer momento hicimos un abrebocas de la escuela de formación, de oradores, de ejército de reparadores y de intercesores.
hicimos un abrebocas sobre la importancia de la intercesión, sobre qué es la intercesión y sobre todo en el modelo Moisés. Y a partir de ciertos lineamientos de la doctrina de la iglesia, qué es la oración y por qué la intercesión es tan importante. Luego, en la segunda sesión empezamos ya con el modelo de intercesión en ciertos personajes importantes de la historia de la salvación. Abraham en primer momento, luego posteriormente desarrollamos el modelo de intercesión en Isaac, luego en Jacob, y el día de hoy nos vamos a centrar en Moisés, fundamentalmente. Es decir, que hoy es nuestra quinta sesión, nuestro tema número 5 de la escuela de formación para un ejército de reparadores, un ejército de intercesores, aquellas personas que se sientan llamadas por Dios a la oración, que quieran clamar por su familia, aprender a interceder por su familia, por su vida, por todos, de manera especial por el final de esta pandemia, por la santificación y conversión de todos los consagrados, por la conversión nuestra, y que oremos de manera muy especial por la paz del mundo. Entonces, el tema 5, y este tema 5, como lo vamos a centrar en Moisés, vamos a hacerlo de una manera muy prolongada, pero también de una manera muy progresiva, de tal manera que hemos distribuido esta temática de Moisés en 4 partes fundamentales. Hoy tenemos la parte 1. Decía San Cirilo de Jerusalén, hablando acerca del Espíritu Santo, que cada catequesis sobre el Espíritu que él daba era un pequeño ramillete de un jardín infinito de flores para hablar acerca del Espíritu Santo. Hoy es una pequeña porción a presentar de la inmensa porción que representa Moisés como hombre de oración, como intercesor por naturaleza. Entonces, esta primera enseñanza de Moisés la hemos denominado, por gracia de Dios, el amigo de Dios. Esto es muy importante porque desde ya nos va también perfilando y caracterizando el rol del intercesor. Es decir, que un reparador, que un intercesor, como Moisés es amigo de Dios, así como también dice Génesis 5:26, acerca de un personaje bíblico muy importante de la parte patriarcal de la historia judía, ¿cierto? Cuando se nos habla de que un personaje de la historia de la salvación vivió más o menos 726 años, y dice, anduvo con Dios, Enoc, el amigo Enoc, anduvo con Dios. Pues bien, hoy Moisés, como intercesor, pues la primer característica dentro de este proceso de diseño del perfil del intercesor es el amigo de Dios. Y qué bueno que nosotros vayamos también introduciéndonos en esa dinámica de la amistad íntima con Dios. Un intercesor, un reparador, es por excelencia y por naturaleza un amigo de Dios. Es decir, una persona que ora constante y permanentemente por el pueblo, por las necesidades, por su familia, por las personas que le rodean, es necesariamente un amigo de Dios. Y el amigo de Dios es el íntimo, como lo vamos a desarrollar más adelante, es el íntimo, es el que está allí, es el que permanece en un encuentro constante y permanente, es en una relación constante con Dios. Entonces, vamos a introducirnos entonces al tema de Moisés en la primera parte como el amigo de Dios. Ahora bien, como es costumbre también tenemos una fundamentación doctrinal como un elemento propedéutico introductorio al desarrollo de esta sesión sobre la intercesión. Y esta fundamentación doctrinal del día de hoy, pues la vamos a extraer o la hemos extraído del documento de Aparecida. El documento de Aparecida. Para formar y también aprovechar, porque hay personas que de pronto me dirán que no saben qué es eso de Aparecida o por qué Aparecida y a dónde se apareció eso. Entonces, ¿qué es Aparecida? Para desarrollar ese tema de Aparecida, es interesante tener en cuenta lo siguiente. A ver, en primer momento, la iglesia a nivel geográfico, a nivel continental, está distribuida por unas conferencias episcopales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, de los países suramericanos y todos los países de habla hispana, y sobre todo las Antillas mayores y menores,
están regidas por lo que se llama el CELAM, que significa la Conferencia Episcopal para Latinoamérica y el Caribe. En ese CELAM, pues básicamente rige, ¿cierto? Coordina en común todas las directrices de la Iglesia para esa porción geográfica del pueblo santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de conferencia de Aparecida, se hace referencia básicamente a las reuniones y a los resultados de las reuniones o diseños de estrategias pastorales para Latinoamérica y el Caribe. En total, en la historia se han desarrollado 5, ¿cierto? 5. Desde Río de Janeiro hasta Aparecida, Brasil, se han desarrollado 5 reuniones de todos los obispos del continente latinoamericano para dictaminar, elucidar, dirimir, pero sobre todo definir los principios pastorales por los cuales se va a regir esta porción de la Iglesia. En este caso, pues hablamos del documento de Aparecida, que es la conferencia más reciente. Se desarrolló en el mes de mayo del año 2007 en Aparecida, Brasil, un santuario muy bello de la Santísima Virgen María. Y allí estuvo todo el episcopado latinoamericano para, a la luz del Espíritu, orientarnos en todo lo referente a Cristo, a la fe y a nuestra iglesia. Entonces, para el día de hoy vamos a desarrollar el numeral 247 de ese documento y dice lo siguiente, dice: encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la iglesia. La Sagrada Escritura es, con la tradición, fuente de vida para la iglesia y alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. De aquí la invitación de Benedicto XVI. Al iniciar la nueva etapa que la iglesia misionera se dispone a emprender, es condición indispensable el conocimiento profundo, atención, el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por esto, hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra, que ella se convierta en su alimento para que, por propia experiencia, vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Fíjense qué interesante este numeral, porque este numeral pues nos está diciendo varias cosas. Lo primero, estamos en el contexto de este documento, que es uno de los elementos centrales, nucleares de este documento de Aparecida, y es el tema de los lugares de encuentro con Jesucristo. Esto es muy clave para un intercesor. ¿Dónde nos encontramos con Jesús? ¿Cuáles son esos lugares por excelencia privilegiados donde se nos permite, se nos posibilita tener un encuentro cara a cara con el amado? Pues allí en este documento se enumeran varios lugares: la Eucaristía, por ejemplo, el sagrario, ¿cierto? La palabra de Dios al cual se está haciendo referencia en este momento, el pobre, ¿cierto? La oración y diversos aspectos de la vida cristiana son lugares por excelencia para encontrarse con Jesucristo. En este caso, se está haciendo referencia a un lugar de encuentro muy especial, la palabra de Dios. Para un católico, para un creyente, para un discípulo de Jesús, y de manera concreta para un intercesor, para un reparador, una de sus fuentes de encuentro, de fuerza, de fortaleza, de alimento, debe de ser sí o sí la palabra de Dios. Esto, hermanos católicos, debe ser muy, pero muy importante para nuestras vidas espirituales. Debemos conocer, entablar una relación con la palabra de Dios. Es decir, fíjese que allí, como bellamente dice el numeral, dice: hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra. Como ustedes ven, todas estas enseñanzas que estamos dando acerca de los modelos de intercesión, ¿dónde los estamos cimentando? En la Biblia, en la Escritura, en la palabra de Dios. Casi que, así como San Ignacio de Antioquía decía, todo con el obispo y nada sin el obispo, yo le digo a un miembro, a un integrante, a un soldado reparador e intercesor: no ores sin la palabra y ora todo con la palabra. Ora todo con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es garantía de que Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, de aquí pasamos a los siguientes principios fruto de este numeral. Siguiente diapositiva.
En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los principios que se pueden extraer de este numeral. Y dice, se infieren los siguientes puntos. Primero, centralidad de la palabra de Dios. Una vida cristiana, una vida orante, una vida de intercesor, una vida de servidor del Señor, una vida de creyente, de una persona que ama las cosas de Dios, que quiere conocer, que quiere crecer en el conocimiento de Dios, debe de tener una vida centrada ¿dónde? En la palabra de Dios. Y para centrar mi vida en la palabra de Dios, debo conocerla, debo leerla, debo meditarla. Alguien me dirá, no es fácil. Alguien me dirá, yo la leo y no entiendo absolutamente nada. Pues buscar cursos bíblicos es una manera, ¿cierto? Leerla constantemente si no entendamos es el principio de poder entenderla, pero ante todo es hacer de la palabra un estilo de vida. De allí, por ejemplo, que también seamos muy atentos a las lecturas diarias que nos ofrece la liturgia de la iglesia en la Eucaristía. Es interesante para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Lo segundo, la palabra como lugar de encuentro. Decía, por ejemplo, el amigo San Ambrosio de Milán y San Agustín también en sus sermones, decía que a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. De tal manera que leer la Biblia, leer la Escritura, es básicamente encontrarnos con el amado. Así como aquellos discípulos de Maús que Jesús resucitado les explica desde los salmos hasta los profetas, todo lo referente al Mesías y decía, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Sagradas Escrituras. Es un lugar de encuentro con Dios. Y en la parte 3, el principio 3, dice que hay una urgencia de conocimiento y relación de familiaridad con la palabra. Allí he tomado un numeral de la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, numeral 65, del año 2010, 30 de septiembre, fiesta de San Jerónimo, en la que el Papa Benedicto XVI, fruto de ese signo extraordinario sobre la palabra, pues básicamente hace énfasis en la necesidad de que el pueblo de Dios entable una relación de familiaridad con la palabra de Dios. Ello nos invita a que no tengamos la Biblia de decoración, a que no compremos Biblias carísimas, grandes, que nadie lee. Es una Biblia sencilla, pequeña, con un lenguaje asequible, pero que la leamos, que la meditemos y que las cosas de Dios no se vuelvan cosas de decoración. Muy bien. Siguiente, entonces ya con esta introducción doctrinal nos centramos ahora en el modelo Moisés y en el texto bíblico que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a Éxodo, allí está en la diapositiva para que todos lo veamos. Éxodo en el capítulo 3, versículos del 1 al 20. Como siempre, voy a extraer algunas partes que me parecen importantes para la enseñanza, pero ustedes en sus casas, en su lugar de oración, en su momento de intimidad con el Señor, pueden leerlo. Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 20. Es muy corto realmente, pero muy sustancioso y con mucha profundidad espiritual. Y aquí extraemos los siguientes puntos. Primero, dice, Moisés, está hablando de Moisés y de su vocación. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Fíjense que este es un detalle importante. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Ser pastor en Israel era un oficio característico del pueblo judío, sobre todo el pueblo rural, campesino, pero realmente era un oficio sencillo. Ser pastor era lo más sencillo que se podía hacer, de los trabajos que se podía hacer, era el oficio más cotidiano. Pero piense que Moisés le quita su nombre, el nombre de Moisés, y puedes poner tu nombre, Arturo, Linet, César, Rodolfo, Genovevo, Asdrúbal, y ponga su oficio. Si usted es profesor, si usted es contador, si usted es comerciante, si usted es ingeniero, si usted es investigador, si usted es médico, el oficio que usted tenga. Es lo que nosotros hacemos constantemente en nuestra cotidianidad, porque desde allí inicia el llamado, desde nuestra realidad, desde nuestro oficio, desde nuestro desempeño. Ese llamado no es solamente para Moisés. En Moisés estamos llamados todos nosotros, todos los bautizados.
Y si la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia, decía Pablo VI hablando de los laicos, un laico es un hombre de iglesia en el corazón del mundo y un hombre del mundo en el corazón de la iglesia, laico, soldado del ejército reparador, también Dios te está llamando, seas ama de casa, seas padre de familia únicamente, seas lo que seas. Esto no importa títulos, no importa oficios, es tu realidad, es tu cotidianidad. Y allí Dios lo llamó, porque dice que la montaña de Dios estaba cerca de aquel lugar donde Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Segundo punto, dice, allí se apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Y más adelante dice, versículo 2, Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía. Fíjense lo siguiente, la iniciativa siempre es de Dios. Es decir, el ángel decidió aparecerse en llama de fuego en una zarza. Y eso generó una inquietud. Eso generó que Moisés lo viera, se percatara, pero le generara una curiosidad. ¿Por qué la zarza arde y no se consume? Hay algo extraordinario allí. Mira, hermano, hermana que me escuchas, Dios nos está llamando a que como hombres y mujeres de oración seamos zarza ardiente. Seamos zarza ardiente. Y una zarza ardiente se constituye en un signo visible de una realidad invisible. Cuando tú y yo somos orantes, cuando tú y yo estamos llenos del fuego del Espíritu Santo, cuando tú y yo nos dejamos embriagar por el fuego del amor de Dios, Dios nos constituye en zarzas. Y en zarzas que dicen, fulanito es una persona de Dios, fulanita es una mujer de Dios. ¿Qué tiene fulanito? ¿Qué tiene fulanita que son personas tan especiales? Que su mirada, que sus palabras, que sus gestos comunican algo especial. Pues simplemente esas personas son zarzas, ¿cierto? Yo recuerdo a muchas personas que fueron zarzas en mi caminar espiritual para encontrarme, así como Moisés se encuentra con Dios en la zarza, para encontrarme con Dios, con Jesús. Dios utilizó muchas zarzas que generaron esa inquietud, esa curiosidad. Y una persona que pertenezca a este ejército de intercesores ha de ser una zarza, es decir, un signo, porque está lleno del poder de Dios, porque es una mujer de Dios, porque es un hombre de Dios, porque es una familia de Dios. Y Moisés vio que la zarza ardía y no se consumía. Atención con esto, Moisés vio. Hay que estar atentos para ver. Moisés estaba atento para ver los signos de Dios, para identificar cosas sobrenaturales en medio de una realidad natural. En medio de que estaba haciendo su oficio de pastorear su rebaño, vio algo sobrenatural. Tú también y yo, hermanos, también debemos de estar atentos para ver lo sobrenatural en medio de lo natural, para ver la intervención de Dios, para ver la mano de Dios, para ver el mover de Dios en medio de nuestra vida. Y dice la parte 3, dice, le llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Fíjense lo siguiente, la iniciativa siempre es de Dios. Si tú estás aquí cada domingo con fidelidad, con entrega, con convicción, siguiendo esta escuela de reparadores, es porque también Dios te ha llamado en medio de esa zarza y te ha dicho Rubiela, Rubiela, Cecilia, Cecilia, Luz Marina, Luz Marina, Socorro, Socorro. Es decir, como usted se llame, Dios tomó la iniciativa de llamarte. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Dice, heme aquí. Es decir, aquí estoy, aquí me tienes, cuenta conmigo, estoy disponible, estoy atento, quiero hacerlo, quiero lograrlo, quiero hacerlo de tu mano, quiero hacerlo con tu ayuda, quiero hacerlo con tu gracia. Dios te está llamando, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Qué respuesta le das al Señor? Soldados, soldadas de este ejército de reparadores. Dios te llamó, ¿cierto? Por tu nombre. ¿Cuál es tu respuesta? En el caso de Moisés, heme aquí, cuenta conmigo, yo iré. Así como también le dice Isaías, heme aquí, envíame a mí, que yo iré. ¿Cierto? Así le dijo David, aquí estoy. Y el consejo que le dio Elías a Samuel, cuando lo llamaba en el templo, era, habla Señor, 1 Samuel 3:16, habla Señor, que tu siervo escucha. Es decir, pero lo de Moisés es contundente, heme aquí, aquí estoy, cuenta conmigo. Mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, mis dones son tuyos, mis capacidades y mis talentos son tuyos. Todo es para ti.
Eso es lo que consiste este punto de la respuesta de Moisés ante el llamado que Dios le hace. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, dice lo siguiente, dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. A mí me impacta lo siguiente, que por la geografía donde se ubicaba Moisés, lo más probable es que fuesen montañas rocosas o lugares con poca vegetación, evidentemente por su ubicación geográfica, por tantas situaciones que hay allí en esa zona de lo que los historiadores antiguos llaman el corredor sirio-palestino, que comunicaba también con la península del Sinaí y también con la zona norte del delta del río Nilo en Egipto. Toda esta zona es una zona con un clima riguroso, difícil, complejo, ¿cierto? Y aquí lo más probable es que Moisés haya estado en unas zonas desérticas, o por lo menos unas zonas montañosas que están en la zona de Judá, muy desérticas y rocosas. Y fíjese lo que le dice aquí en el versículo 5, dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. A mí me llama mucho la atención esta parte, porque esta parte es compleja de interpretar, pero también es desafiante para una persona que quiera conocer a Dios. Porque dice, quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué las sandalias? Bueno, si estamos en un lugar, como les describía, rocoso, con altas temperaturas, Dios le quita las sandalias, es decir, desacomódate. Porque las sandalias precisamente nos dan comodidad y agilidad, nos protegen del dolor de las rocas calientes a altas temperaturas, y más aún si la zarza estaba ardiendo, todo estaba caliente. Y le dice, quítate las sandalias, es decir, desacomódate. Ahí es cuando uno entiende a Pablo en Romanos 12:2, no os acomodéis al mundo presente. Y aquí le dice, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, es decir, desacomódate. O en otras palabras, incomódate, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Recordemos que Abraham estaba muy acomodado y Dios lo llamó a una tierra desconocida. La vida espiritual es eso, hermanos. Es un desacomodarse constante y permanentemente. Es un desacomodarme constante y permanentemente. Y dice allí, versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ojo lo que dice Dios. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Atención a esto. Dios sabe nuestros sufrimientos. Dios sabe nuestra angustia por esta pandemia. Dios sabe el sufrimiento que cada uno lleva en su casa. Dios conoce tus sufrimientos por los problemas matrimoniales, por los problemas con tus hijos, por los problemas económicos, por los problemas de salud. Dios los conoce y eso lo declara este versículo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Dios no es indiferente, amados hermanos. El intercesor debe tener eso claro. Antes, el intercesor debe ser el puente para comunicar el sufrimiento de la gente a la presencia de Dios, para decirle, Dios mío, tu pueblo sufre, lo entregamos a ti, Señor. Disipa, alivia, sosiega, calma, disminuye el dolor en tanta gente. Y eso es lo que hace el intercesor, eso es lo que hace el reparador a modelo de Moisés. Y dice lo siguiente, Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Es decir, somos nada. Recordemos que el instrumento, como Juan el Bautista, mengua. Y el protagonista, ¿quién debe ser? Dios, el que debe crecer. De igual manera, el ejército, el reparador debe tener eso muy claro. Nosotros no somos los protagonistas. El protagonista, el esencial, el infaltable, ¿quién es? Dios. Nosotros simplemente somos pobres siervos que hacemos lo que tenemos que hacer, como dice Lucas 17:10. Entonces, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a entablar una amistad, pero una amistad en la cual nosotros como amigos de Dios le encomendemos a Él el sufrimiento de la gente, del pueblo, del que no cree, del alejado, del drogadicto, del que está en problemas de
de alejamiento, distanciamiento de Dios, aquel que está enfermo, aquel que es ateo, aquel que reniega, aquel que detesta, aquel que odia, aquel que sufre, aquel que está en el hospital, aquel que ha perdido la esperanza, aquel que está a punto de suicidarse, aquella que ya abortó. Dios está de parte de nosotros, pero el intercesor debe interceder para que el sufrimiento disminuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos. Fíjense lo que dice, lo que le dice Dios a Moisés ante eso. ¿Quién soy yo? Dice, Dios le respondió, yo estaré contigo. Es decir, no estarás solo. La obra es de Dios. La obra no es mía. La obra es de Dios. Es de Dios. Nosotros somos contingentes. Hoy somos y mañana no somos. Pero Dios permanece. Él es para siempre. Dios le respondió, yo estaré contigo. Y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Recordemos que al principio, versículo 1, Moisés estaba cerca de la montaña de Dios. Y fíjense lo siguiente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios sacara al pueblo de Israel de la opresión del faraón en Egipto? Y la respuesta es esta: para dar culto, para adorarle, para adorarle. Es decir, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito como intercesor? Porque como intercesor puedes estar clamando a Dios por tu familia, por tu matrimonio y por tus hijos, que seguramente son reacios al querer y a la voluntad de Dios. Pero en este caso, el texto bíblico nos dice, ¿para qué? Para que demos culto, para que le entendamos que sin Él nada somos, para que entendamos que Él es el primero en todo y debe ser el primero en todo. Y como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es decir, ese es el verdadero culto a Dios, en este monte, un monte de liberación, un monte donde somos lo que Dios quiere que somos y que seamos. Moisés, el amigo de Dios. En este sentido, todos estos principios bíblicos nos llevan a esta idea. Moisés, el amigo de Dios, que está en Éxodo 33:11, cuando dice que Moisés hablaba con Yahvé como un amigo habla con otro amigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla todas estas bondades de Moisés! Porque entender de que nuestra liberación, de que nuestra plenitud está en que todos demos culto a Dios, en que todos reconozcamos a Dios, en que todos encontremos nuestra liberación, nuestro gozo, nuestro refugio, nuestra plenitud en Dios y dándole culto a Él. De tal manera, hermanos, que cuando un ejército reparador lo entiende y cuando oramos por las necesidades de todos, pues de alguna u otra manera estamos viendo que nuestro sueño es que no solamente la madre creyente vaya a misa por todos, sino que algún día todos en familia vayamos a la Eucaristía, que algún día todos en familia oremos y le demos gracias a Dios por un día que finaliza, que algún día, y créelo, y decláralo, y profetízalo para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu matrimonio con tu esposo de rodillas en la presencia de Dios con tus hijos, diciéndole, Dios mío, gracias, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres único. Dios mío, gracias porque has escuchado mi clamor, mi oración. Recordemos que el texto dice que Dios escucha sus sufrimientos y conoce el dolor. Dios también conoce nuestro dolor. Dios conoce nuestras lágrimas. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce nuestros fracasos y derrotas. Así que, hermano, hay que volvernos amigos de Dios. Y Moisés, el amigo de Dios. El amigo de Dios en Éxodo 33:11. Seguimos. De allí entonces extraemos los siguientes principios, 7 principios fundamentales de esta primera enseñanza. Recordemos que he dicho que van a ser 4 sesiones acerca de Moisés como intercesión. Pues hoy es Moisés como amigo de Dios y de allí sacamos 7 principios fundamentales. Primero, para un intercesor, el intercesor es un llamado o escogido por Dios. Recordemos que Dios llamó a Moisés a través de la zarza ardiente, ¿cierto? Y recordemos que de allí salió la voz que le decía, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, heme aquí. Es decir, que el intercesor no es un autollamado, no es porque yo quise, no es porque a mí me nació, no es porque no había nada más que hacer, sino porque el intercesor es un
llamado por Dios. Dios te ha llamado, por tu nombre te ha llamado. Lo segundo, Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Eso lo debemos de tener claro como intercesores. Si oramos por las necesidades del mundo, por los sufrimientos de tanta gente que hay en el mundo, creamos que Dios no es indiferente, que Dios lo sabe y que a Dios le duele también. Es impasible pero pasible a la vez. A Dios le duele, ¿cierto? Porque Dios nos ama con amor eterno. Tercero, a modo de pregunta retórica, pero también pregunta directa para reflexionar. Dice lo siguiente: ¿cuál es tu zarza? ¿Cuál es tu zarza? Y yo recuerdo particularmente, hermanos, que en el año 2002, cuando tuve una experiencia, un encuentro personal con el Señor, mi zarza ardiente fue un familiar mío que tuvo un cambio repentino muy grande en su vida. Mi propia madre y alguna tía y algún primo mío tuvieron un cambio repentino de vida que para mí fue llamativo, fue una zarza ardiente, generó inquietud, generó que me acercara a esa zarza. Y fíjate esta pregunta: tú, persona que me escuchas, cada uno de nosotros, ¿eres zarza? ¿Somos zarza? ¿Soy zarza? Yo me pregunto, yo, Arturo Morales, ¿soy zarza? Tú, como te llames, ¿eres zarza para otros? Es una pregunta que nos debe cuestionar y nos debe interpelar a cada uno de nosotros. Cuarto, quítate las sandalias. Hay que desacomodarnos. Moisés escuchó esa instrucción de parte de Dios. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Desacomódate, desacomódate. Que muchas veces como descalzos y andando descalzos en la montaña rocosa, en pleno sol de mediodía, quema, talla, duele y arde, pero estamos de su mano. Hay que desacomodarnos. Hay que llegar a la cima, como Elías, que se quedó dormido yendo al monte de Dios, pero Dios siempre le manda un ángel y le dice: anda, come y bebe, porque el camino es largo, pero vas a llegar a la cima. Tú vas a llegar a la cima también en el nombre de Jesús de Nazaret. Quinto, diálogo íntimo. Por eso somos amigos. Un amigo, y precisamente esto es uno de los temas que me parece muy providencial, porque es uno de los temas que estoy desarrollando en mi tema de historia antigua, de tesis de maestría, y es el tema de la filía, de la amistad en la antigüedad, el diálogo íntimo. El amigo era el íntimo, era un lazo profundo entre ese filos, entre ese amigo. El amigo que, como dice Eclesiástico 5:14, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. De esos, volvernos amigos de Dios significa que Dios lo sabe todo de mí, pero que también yo lo sé todo de Dios. Pero eso solamente sucede con los íntimos, con los amigos de Dios. Y esos son los santos. Esperemos ser ambiciosos espiritualmente para entablar una intimidad profunda con el amado. Y como consecuencia de ese diálogo íntimo, punto 6, una revelación, apocalipto en griego, una revelación, es decir, Dios se muestra, Dios se manifiesta. Recordemos que si leemos la escritura, a Moisés Dios no le pudo conocer Moisés el rostro porque dice que moría, pero sí lo vio de espalda. El diálogo íntimo genera revelaciones de la manifestación profunda del amor de Dios, lo que Pablo llama en la carta a los Efesios la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios, de las profundidades del amor de Dios. Y séptimo, en ese diálogo íntimo y en esa revelación, Moisés descubrió su misión, es decir, Moisés descubrió su propósito de vida. ¿Cuál era su propósito en esta vida? Liberar al pueblo de Egipto y conducirlo a la tierra prometida. Mi querido hermano, Dios te está llamando como ejército intercesor a que a través de tu intercesión, de tu intimidad con el Señor, puedas liberar a tu familia, a tanta gente que no conoce de Dios, de la opresión de Egipto, que es el pecado, y conducirlo a la gracia, que es la tierra donde emana leche y miel. Incesantemente, infinitamente, eternamente. Ese fue el propósito de Dios para con Moisés. Ese es
tu propósito, mi querido hermano. Alguien dice, pero ¿para qué Dios me trajo al mundo? Pues para liberar a otros de la opresión a través de la intercesión, para hacer zarza, para ser tan llenos del amor de Dios que cuando te vean, que cuando ores, sea una oración fuerte, poderosa, contundente y con autoridad, que decrete bendición y que opere salvación en la gente, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén, amén, amén? Y esas básicamente son las consideraciones básicas de esta primer enseñanza de las 4 que vamos a tener sobre el amigo Moisés. Algunas consideraciones básicas como tarea, yo quisiese saber y quisiese que me escribiesen allí en Facebook, que estaré leyendo los comentarios atentamente, quisiese que me respondiesen lo siguiente. Si están haciendo las tareas, primero, si las están haciendo. Segundo, si han sido muy difíciles hacerlas. Y tercero, si quieren seguir haciéndolas, porque esto yo lo planteo como una propuesta para que ahondemos en cada uno de nosotros, algo personal, para que ahondemos precisamente en el conocimiento bíblico y en el conocimiento de la oración y en la oración misma, ¿cierto? Y aquí la tarea es la siguiente, leer números 12 del 1 al 16, ¿cierto? Mire que fíjense que no son textos tan largos y responder, primero, ¿cuál es la situación problemática que aparece en el texto, ¿cierto? Segundo, ¿cuál es la actitud de Moisés? Es muy interesante que descubramos eso. Tercero, ¿cuál es el elogio de Dios para con Moisés? Cuarto, orar 30 minutos diarios en la presencia, media horita de las 24 horas en intimidad con el Señor, leyendo la Biblia, rezando el rosario bien rezado, ¿cierto? Rezando la coronilla de la Divina Misericordia, en alabanza, en oración, en adoración, en gratitud, en intercesión. Esto lo puedes hacer de madrugada, lo puedes hacer a altas horas de la noche, lo puedes hacer en la tarde, en la hora que más te convenga. Y allí ora 30 minutos, no es mucho, de allí en intimidad con el Señor, para que crezcamos en esa amistad con el Señor. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a la sesión de preguntas. A ver si hay alguna inquietud, alguna curiosidad que podamos desarrollar por la ayuda del Espíritu Santo acerca de esta enseñanza. Entonces, en primer momento, vamos a ver cuál es la primera pregunta. Y quiero también leerlos, por favor, si están haciendo las tareas, que nos digan para seguir proponiéndolas o definitivamente cancelarlas. ¿Dónde puedo conseguir los documentos utilizados cada domingo? Una pregunta es, ¿dónde se pueden conseguir los documentos utilizados cada domingo? Mira, yo básicamente de internet, por ejemplo. Bueno, hay librerías católicas, por ejemplo, la librería de Paulinas o la librería de San Pablo, o también recomiendo una muy buena que se llama de Editorial Verbo Divino. La librería del Verbo Divino en Colombia, por ejemplo, son muy buenas. Y allí se averiguan los documentos. Además, son muy baratos, son muy económicos, son muy asequibles para todos. Pero en internet, hay la página de la Santa Sede, vatican.va, ¿cierto? .va con V. Allí digito yo, por ejemplo, carta encíclica, Dios es amor, de Benedicto XVI, y ahí aparece todo el documento. Elementos conclusivos o documento conclusivo de la conferencia en Aparecida, aparece todo el documento. Catecismo de la Iglesia Católica, ahí aparece todo el documento. Entonces, en internet se puede encontrar todo se puede encontrar en internet. Pero si quieres tenerlo en físico porque te hace daño leer virtualmente o porque no tienes un computador para leerlo, bueno, no sé qué pueda pasar, pues en las librerías venden los documentos y los lees. Es importante que leamos y que estudiemos también, porque así nos formamos en el conocimiento de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aprender a leer la Biblia? Y de igual manera, ¿por qué parte de la Biblia se debe iniciar a leer? ¿Por el Nuevo Testamento? Y cuando se pase al Antiguo, ¿cómo se debe empezar? Sí, ese es un tema álgido que ya corresponde a un tema propiamente de la Escritura, pero digamos, ¿cómo aprender a leer la Biblia? Yo siempre doy una recomendación.
desde mi experiencia, se debe empezar a leer la Biblia desde lo más sencillo a lo más complejo. Complejo de entender y que ya exige propiamente una formación bíblica previa para poder comprender con mayor profundidad y saborear el texto bíblico. Pero digamos que iniciamos por el Evangelio de Marcos. Siempre, el primer evangelio escrito es el más sencillo, son 16 capítulos, y de allí se nos muestra un Jesús muy carismático, haciendo milagros, haciendo sanaciones, exorcismos, y es muy sencillo. El evangelio de Marcos. Después del evangelio de Marcos, las cartas de San Pablo, todas las 13 cartas paulinas. Luego de las 13 cartas del apóstol Pablo, vaya al evangelio de Mateo, que ya es el evangelio para un poquito más creciditos en la fe, ¿cierto? El evangelio de los catequistas, el evangelio de Mateo. Y luego se va a las cartas católicas, primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, carta de Judas, ¿cierto? Y allí están las 7 cartas paulinas, las 7 cartas católicas, perdón. Y luego ya se va al Evangelio según San Lucas. Y ya luego se va al primer libro de Samuel, que es el primer libro que yo normalmente recomiendo del Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, y luego a los 150 salmos. Pero no sigo con más porque son muy extensos, pero también con lo que he dicho hay mucho tiempo para leer allí. ¿Cómo hacemos para cómo hacemos para entablar una relación estrecha con Jesús, no? ¿Era la pregunta? Sí. En la medida que ores, fíjense que la oración estrecha con Jesús supera el rezo. Ojo para que no se me vaya a malinterpretar o no vayan a tergiversar lo que estoy diciendo. El rezar, el Padre Nuestro, la Ave María, el Gloria, la ejaculatoria son fórmulas que nos ayudan. Pero la verdadera amistad es cuando tú hablas de corazón a corazón. Amado Jesús, te necesito, te anhelo. No quiero orar muchas veces, Señor, pero ayúdame. Me siento mal, me siento triste, me siento cabizbajo, pero aquí estoy en tu presencia. Me siento alegre, feliz, gracias, Señor. Es encomendarnos desde lo más sencillo, desde lo que salga de nuestro corazón. Porque imagínate tú con otro amigo preguntándole o diciéndole siempre lo mismo. Pues no tiene sentido, porque el amigo también quiere escuchar cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, pues precisamente la amistad se va cultivando en la medida que tu diálogo sea diferente cada momento. La Santa Madre Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, decía que la verdadera oración es aquella que transforma. Claro, porque si se vuelve íntima, pues me cambia, jamás será igual. Otra pregunta. Nos encontramos con Jesús también en la reconciliación. Sí, por supuesto, también el sacramento de la reconciliación. Todo sacramento es un lugar de encuentro con Jesús. Todo sacramento. Bueno, es que yo solamente enumeré algunos, pero no dije todos. Hay que leer el documento. Pero el sacramento de la reconciliación, por supuesto, es un encuentro con Jesús. Siguiente. Si la persona no es constante en oración, ¿puede hacer parte del ejército de intercesores? Puede hacer parte. Precisamente no estamos aquí porque somos constantes. Estamos aquí para ser constantes. No estamos aquí porque ya somos los mejores intercesores. Estamos aquí porque queremos ser intercesores y porque es el llamado que Dios nos ha hecho. Estamos aquí no porque somos los sabelotodo en la oración, sino que estamos aquí para aprender a orar. Como los discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Ante quién debemos interceder? ¿Ante Dios, ante Jesús, ante el Espíritu Santo, ante la Virgen? Ante Dios, ante Jesús y ante el Espíritu Santo es Dios, ¿no? O sea que ante Dios debemos interceder. Pero también tenemos la posibilidad de una ayuda en esa intercesión que la hace mucho más eficaz, que es la Virgen María. Poniendo nuestra intercesión en ella, ella también ora por nosotros ante su Hijo amado Jesús. Hay una persona que dice que si puedes profundizar en lo que significa lo de ser zarza, que no lo entiende. Lo de ser zarza, sí, la zarza, que es un árbol, ¿cierto? Desértico, la zarza ardiente, si estaba ardiendo y dice que la zarza ardía y no se consumía,
significa que es una persona que en ella arde el fuego de Dios, que es una persona que tiene el condimento de la gracia de Dios, que es una persona que a través de ella fluye el poder y la gracia de Dios, y que se vuelve llamativo, y que genera curiosidad, y que genera atracción, como los santos. Cuando pasaba San Francisco de Asís, por ejemplo, cuando pasaba, por ejemplo, un gran santo, San Bernardo de Claraval, pasaba y la gente quería ser un monje. Llegaron a haber más de 15.000 o 30.000 monjes en Francia en el siglo X, por la santidad que irradiaba. El padre Pío Petrelcina era una zarza ardiente. El Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Una zarza ardiente. Son personas que atraen, que generan esa inquietud porque tienen el Evangelio, están permeados del Evangelio, están llenos del Evangelio y despliegan el Evangelio. Los reparadores, ¿cómo debemos entender el libre albedrío? Bueno, es que lo del libre albedrío es un tema de mucha más complejidad filosófica y teológica. Es uno de los temas, imagínense, uno de los temas de reflexión filosófica del periodo medieval, sobre todo la alta escolástica. Pero es que el libre albedrío es el ejercicio de la libertad, y la libertad propiamente es uno de los dones mayores de Dios. Entonces, el libre albedrío simplemente es entender de que nuestra libertad se halla en Jesús. El pueblo de Israel entendió que su libertad estaba en Yahvé y en la Torá. Nosotros como cristianos entendemos que nuestra libertad está en Jesús. Juan capítulo 8, versículo 31. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Según esta enseñanza, cabe decir que si yo me encargo de las cosas de Dios, Él se encarga de las mías. Sí, por supuesto. Es un principio aplicable, pero eso no nos exime la responsabilidad. No es que yo me vaya a orar si yo tengo un trabajo, por ejemplo, para presentar el día lunes y me voy sábado y domingo de retiro de oración, no es que yo llegue del retiro el domingo en la noche y ya esté el trabajo porque Dios lo hizo, no. Yo debo ser responsable de mis actos, ¿cierto? Pero eso sí, cuento con la ayuda y con el respaldo de Dios, que es otra cosa. ¿Qué significa la escalera en el texto que dejó Génesis 28, 10, 21? La escalera, fíjense que la escalera está compuesta por gradas, ¿cierto? En orden ascendente. Cada grada, decían los padres de la iglesia, es un nivel de vida espiritual. Bueno, de hecho, los catecúmenos, en las catequesis bautismales de San Juan Crisóstomo, hay unas gradas descendentes y otras ascendentes. Las descendentes son para dejar el pecado y las ascendentes son para crecer en la gracia. Entonces, esa escalera es la manera o el camino espiritual de crecimiento hacia Dios, hasta llegar a Dios. ¿Cuáles son las 7 cartas católicas? Las 7 cartas católicas se llaman epístolas católicas porque no van dirigidas a una comunidad concreta. Dígase Colosenses, Romanos, Filipenses, ¿cierto? Corintios, porque eran cartas dirigidas a una comunidad de cristianos de una ciudad del imperio concreta. Estas cartas se llaman católicas porque no tienen un destinatario, eran para todos los cristianos de todo el orbe. ¿Cuáles son? Pues primera de Pedro, segunda de Pedro, la carta del apóstol Santiago, ahí van 3. 3 cartas del apóstol Juan, van 6, y una Judas, 7. ¿Cómo diferenciar la Biblia católica de otras? Bueno, fundamentalmente, digamos que por el número, la Biblia católica tiene 73 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. La Biblia protestante, por ejemplo, tiene 66 libros en total, omite los que se denominan los 7 libros deuterocanónicos, entre los que se encuentran Sabiduría, unos capítulos del libro de Daniel, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, y no recuerdo cuál más. ¿Cómo logro el silencio frente al Señor? El silencio se logra haciendo silencio en tu interior. Que parte de ese silencio interior se logra haciendo silencio exterior.
El silencio exterior cultiva el silencio interior y el silencio interior logra silenciarme ante Dios. Aquí hay dos personas que aún tienen la duda, que no saben a quién dirigirse, si a Dios o a Jesús, que se confunden para pedir a Dios o a Jesús. Jesús es Dios, entonces no puede haber confusión. Si tú diriges, si tu oración es cristocéntrica, no pasa nada. Te está dirigiendo a Dios. Si dices Dios, es Dios. Si dices Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. No importa. Puedes relacionarte en tu oración con cualquiera de las tres personas trinitarias. Es Dios. Explica, por favor, cómo se hace para reparar. ¿Qué se hace? Bueno, pero es que por eso debemos tener en cuenta que esto es una escuela de intercesión, pero que vamos de manera progresiva. Ya la reparación, vamos a ver que la reparación tiene que ver con, vamos a verlo más adelante, que tiene que ver con asumir el dolor de Jesús. Y luego ya lo voy a desarrollar, pero no me puedo adelantar con eso todavía. Ya. Asumir el dolor de Jesús y expiar los pecados del pueblo. Dicen las personas, todas, la mayoría, que están realizando las tareas, que por favor no las quites y que ayudan mucho a aprender, a profundizar. Y también dicen como propuesta dejarlo en un post los pasos o las indicaciones de la Biblia, para leer la Biblia. Bueno, entonces esa para la próxima sesión tendré una diapositiva de los pasos para leer la Biblia y un posible o un primer orden de cómo leer la Biblia, y para que haya claridad para todos. Bueno, yo creo que ya hemos terminado. Amados hijos en Cristo Jesús, entonces vamos a hacer la oración y damos por finalizada la sesión. Me pone muy contento el saber de que están interesados en las tareas y que están interesados en aprender. Hay que perseverar, hijos. Hay que perseverar. Hay veces nos quejamos que porque la iglesia no nos forman, que nadie nos forma, que los evangélicos sí saben, que nosotros no sabemos. Entonces, mire, estos espacios hay que aprovecharlos al máximo. Estos son tesoros que pocos tienen acceso, infortunadamente. Entonces, aprovechemos estos espacios, seamos firmes para crecer, para formarse en la fe. Mire, una persona que se forme en la fe es un cristiano católico sólido, es un creyente sólido y no se deja zarandear por los vientos ni por las olas del mar. Es sólido en Cristo Jesús. Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por todo lo que hemos aprendido. Permite, Señor, que todo lo que hayamos aprendido, como el Evangelio de hoy, cada uno de nosotros sea una tierra buena, para que la semilla de tu palabra que hemos sembrado hoy, Señor, dé fruto el 30, el 60 y el 100 por uno. Te pido por todos los hermanos que nos siguen en esta escuela, te pido por todas sus familias, por todas sus necesidades materiales y espirituales. Te pido humildemente, Señor, que los bendigas, que los llenes de ti, de tu presencia, de tu gracia. Que esta semana que hayamos iniciado sea una semana en que cada uno de nosotros dé testimonio del amor de Dios, de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios. Que en todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y que la Santísima Virgen María nos guarde, nos proteja y nos siempre tenga en lo profundo de su corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios amor nos bendiga a todos hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz semana para todos y que Dios los bendiga.